Estamos en TF40 Informe, estamos hoy conversando con José Luis Pacheco sobre temas que tienen que ver con los últimos acontecimientos políticos en nuestro país. Don José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Padre Mauricio. Muchísimas gracias a Telefides por permitirme estar acá y a TF40 Informe también y compartir este momento de estos acontecimientos precisamente. Bien, pues el miércoles de ceniza no solamente fue el inicio de la cuaresma, hubo muchas cosas, la selección jugó mal y además de eso tuvimos un acontecimiento político muy importante, un candidato desiste de continuar su campaña. Ese es el hecho, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí porque tiene muchísimas consecuencias, no solamente en ese momento de nuestro caminar, sino también en el marco de nuestra historia. Porque en realidad acontecimientos parecidos se han dado muy pocas veces. Y bueno, si tuviéramos nosotros que hacer una primera lectura de lo que ha pasado, ¿cómo podríamos describírselo a nuestros televidentes? Bien, lo que me parece a mí es que es un elemento más dentro de una campaña atípica en términos generales. O sea, esta ha sido una campaña en donde los acontecimientos se han ido dando de tal manera que nadie podía suponer que se fueran a dar de esa manera. De ahí la atipicidad de la campaña. Un candidato que 15 días antes de las elecciones tenía dentro de encuestas porcentajes muy inferiores a los que iban adelante y que al final resulte ganador de la contienda, pues evidencia que algo extraño pasaba, ¿verdad? Por lo menos dentro de esa extrañeza que la gente no manifestara eventualmente su apoyo para este candidato, a pesar de que sí lo estaba apoyando. Y ahora este acontecimiento que se da tan solo a un mes y unos poquitos días de las elecciones, pues es otro elemento atípico dentro de la campaña que continúa, que esto es muy importante que quede claro. A pesar de ese acontecimiento, que podríamos analizar si es un acontecimiento de ruptura o un acontecimiento de estrategia también, a pesar del acontecimiento, estamos muy claros de que la campaña continúa, y lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones, y también lo manifiesta el candidato del PAC en cuanto a su interés de continuar con este tema de campaña, y los costarricenses estamos muy claros también de que constitucionalmente el proceso continúa. De tal manera que aquí las cosas como que siguen teniendo una característica de atipicidad, porque el acontecimiento logra algunas cosas, y eso lógicamente sería el análisis que debemos de hacer hacia dónde se encaminó ese acontecimiento, si había pretensión de algunas cosas o si al final es una actitud sincera del candidato Johnny Araya Monge en cuanto a separarse y en cuanto a no aspirar a nada más dentro de esta campaña. En plan de seguir con la lectura de lo que ha pasado, uno dice, bueno, el candidato ha dicho que tal vez sea más valiente retirándose que quedándose. Algunos en Liberación Nacional han advertido, lo pueden leer como una cobardía o una manera de tirar la toalla, o en fin, la República hablaba de naufragio. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista, digamos, del partido actualmente en el poder. De parte del PAC, por ejemplo, se ha hablado, bueno, que ahora es un problema porque es como luchar contra un fantasma, decía el candidato del PAC. ¿Cómo podemos ver esas opiniones de ambos lados? Bueno, precisamente a mí me parece que el acontecimiento en sí, el comunicado en sí y la expresión en sí de Johnny Araya y de su comando de campaña y demás, como que tienen motivos ulteriores. O sea, como que no es solamente ese elemento de que me voy para la casa y punto. Quizá, y uno debe interpretar, porque no puede llegar a conclusiones perfectas, porque no conoce, al fin y al cabo, qué se discutió, cuáles fueron los propósitos que ellos vieron a la hora de hacer esto, pero podemos interpretar por algunas manifestaciones que se dan alrededor del acontecimiento. Don Johnny Araya dice en su comunicado que seguirán respetando el mandato constitucional. O sea, y ese mandato constitucional lo que dice es que
no puede haber renuncias, que la campaña sigue, que todo se culminará el 6 de abril. Y en ese sentido, él de alguna manera dice, seguimos adelante, a través del mismo comunicado. Y posteriormente su dirigencia y gente importante de su campaña dice que si Johnny se separa, no importa, ellos seguirán adelante. Entonces, a uno lo confunden en el sentido de qué era lo que estaban pretendiendo con ese acto, un acto que se citó para una hora determinada y empezó 2 horas y un poco después, como que había inseguridad, me parece a mí, de poder salir y decir las cosas. Duraron mucho para poderlo establecer, y además, pues los dirigentes, y uno lo ve, los locales siguen abiertos, hay manifestaciones en redes sociales, hay programas de opinión a los que acuden a manifestar. Entonces, a uno le entran dudas sobre si el acontecimiento, si el comunicado y si todo esto que se dio en miércoles de ceniza, en realidad se estaba dando para eso que decían o si se estaba dando para otra situación. Y aquí debemos de analizar nuestra idiosincrasia como pueblo. Somos un pueblo bonachón, somos un pueblo en donde el pobrecito cala muy profundamente, ¿verdad? Y entonces las estrategias en política se aprovechan de todos los elementos, no importa cuál sea. La política en materia de transparencia en algunos casos nos queda debiendo. ¿Por qué? Porque los actores buscan alternativas poco transparentes para poder lograr propósitos. Y entonces uno se queda, insisto, con esa duda y con esa confusión sobre hacia dónde camina eso. Ahora, a nivel general, usted usa una palabra importante que podríamos nosotros mirar como de impacto en este momento, que es la palabra duda. Yo creo que la mayoría de los costarricenses, a partir de todo esto, pues no saben qué hacer. De repente no saben si ir a votar o no, por quién, qué va a pasar ese día, si se va a hacer o no se va a hacer. Ya se ha advertido que se tiene que hacer, que hay que ir a votar y todo lo demás, pero la gente de pronto como que ha sufrido masivamente un desinflonazo y además de eso se siembran muchas dudas. Los medios han insistido también en ese tema, favoreciendo esa actitud, digamos, de duda ante todo lo que está pasando. Incluso dentro del mismo partido Liberación Nacional hay opiniones muy encontradas. Por ejemplo, incluso diputados que aceptan que el hasta ahora candidato resulte ser que es su líder, pero de pronto lo critican y casi le dicen cobarde. Entonces todo eso genera evidentemente eso, duda. ¿Cómo podríamos nosotros contrarrestar esa duda tan seria que está marcando ahorita el electorado? Bueno, uno habla de la duda en términos generales respecto a que quizá se ha logrado ese propósito, poner a dudar a la ciudadanía. Y la ciudadanía podría decir, no, ya esto se acabó, ya no tiene ningún sentido. Inclusive mucha gente critica el que se lleve a cabo la elección por el gasto que eso representa, que podría ahorrarse todas esas cuestiones. Lo que pasa es que aquí no ha pasado nada. Aquí Johnny Araya lo que dice es que no voy a hacer campaña, punto. Pero respeto el tema constitucional, es decir, él sigue como candidato. Lo único que él no va a hacer, supuestamente, porque hay que leer ese comunicado adecuadamente, es no hacer campaña. Pero él dice, recorreré el país agradeciéndole a la gente el apoyo del 2 de febrero. Bueno, ¿en qué está? ¿No va a hacer campaña o se va a ir al país a dar vueltas? ¿A qué? Porque está en la contienda. E insisto, locales abiertos, redes sociales activas, una campaña de medios enorme, la cual no le cuesta un 5. Entonces, habría que pensar en que si esa estrategia han ido caminando adecuadamente sobre esa estrategia. Ahora, y veamos ahora la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la situación del candidato del PAC?
Bueno, a mí me ha parecido una posición inteligente, una posición ecuánime, una posición de responsabilidad ante su papel. Me parece que don Luis Guillermo Solís ha logrado interpretar que él no está en condiciones de tirar las campanas al vuelo, suponiéndose ganador, ni mucho menos, porque él está muy claro de que aquí la campaña sigue. Entonces a mí me ha parecido que ha sido una actitud, digo, responsable para su papel de candidato, inclusive una responsabilidad que lo llevó a suspender un viaje ante los acontecimientos que se estaban dando, una actitud consecuente con la pelea que él está dando y también un llamado cívico hacia la ciudadanía en el sentido de que hay que ir a votar el 6 de abril. De tal manera que a mí me parece que ha sido una posición, insisto, inteligente, ecuánime, de responsabilidad, inclusive una actitud patriótica ante lo que estaba ocurriendo en la otra acera. Y además me parece, excelente interpretación respecto a las posibilidades que se pueden dar en términos de estrategia política que pudieran estar utilizando los del Partido Liberación Nacional. De cara al 6 de abril, probablemente haya un reto enorme de parte del PAC, sobre todo de llevar gente a votar. ¿Usted cree que lo logren? A mí me parece que el acontecimiento podría tener consecuencias de dos tipos. Y al acontecimiento nos referimos a ese comunicado del señor Johnny Araya y esa acción del Partido Liberación Nacional. La primera de las consecuencias es lograr confundir a la ciudadanía a tal punto que logre la desmovilización de esa ciudadanía con respecto al voto. Es decir, puede que todo ese caudal de PAC, que es muy importante traer a colación lo siguiente, que la encuesta que salió ese día precisamente del periódico, del semanario Universidad, evidenciaba que don Luis Guillermo Solís tenía una amplia ventaja, casi de 3-1 sobre don Johnny Araya, y que eso representaba en números podría representar hasta 1 millón de votos, si no un poco más. Eso podría haber generado en la dirigencia de Liberación Nacional una estrategia para desmovilizar a la gente a través de este comunicado. O sea, hay un grupo muy fuerte, veamos a ver cómo lo desmovilizamos. Entonces, esa puede ser una consecuencia. Lograr esa desmovilización, que haya pocos votos, muy pocos votos, y que eventualmente, porque bien se le preguntó en otro medio de comunicación al señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y si llega la gente a votar más por Araya que por el señor Solís, ¿qué pasa? Será presidente. Entonces, todo este juego hay que saberlo interpretar, y por eso digo yo que la posición de don Luis Guillermo es muy ecuánime y muy centrada en lo que él está haciendo, de no permitir y tratar de no permitir esa desmovilización. Ahora, y pensando en lo que puede darse después, la gente llega, los que sean, votan, y resulta entonces que es elegido el señor Solís de presidente de la República. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si es muy poca la gente que llega a votar? ¿Cómo se podría leer la situación del presidente electo? Bien, históricamente en nuestro país, y quizá poniéndolo del 48, de 1948 hacia acá, históricamente nuestro país no ha tenido votaciones que den una legitimidad absoluta a los candidatos. Quien más logró eso fue don Luis Alberto Monge, con un 45%, pero después ha habido
26%, 27%. Sobre el total del padrón. Sobre el total del padrón, efectivamente. Y ese tema de la legitimidad a través del caudal de votos que se obtengan es un tema como que pasa a segundo plano, porque al fin y al cabo esos porcentajes de 26 y 27% que han tenido presidentes de la República no ha sido mella para que la institucionalidad del país se mantenga, ni mucho menos. Don Luis Guillermo Solís ha manifestado que a él le daría no miedo, sino pavor el no estar legitimado. Bueno, ¿con cuánto se legitima? Él pide 1 millón de votos. ¿Será ese caudal el que logrará legitimarlo realmente? ¿O será su actuación dentro del gobierno lo que logrará la legitimación? Porque después de que se inicien los procesos gubernativos, sabemos que vendrán encuestas también para valorar la acción gubernamental. Y esas encuestas también legitiman una acción gubernamental o la deslegitiman, como le ha ocurrido a doña Laura Chinchilla en todo este periodo, que las encuestas de evaluación de su gobierno han sido encuestas que no le dan ninguna posibilidad de decir estoy haciendo un buen gobierno. ¿Por qué? Porque las encuestas evidencian que la gente no está satisfecha, no está contenta, y eso también es de alguna manera una forma de deslegitimar esas actuaciones de gobierno. Y finalmente es elegido el señor Solís y se enfrenta a una asamblea que tiene también características muy particulares. ¿Usted qué recomendaría, por ejemplo, un partido que va a ser gobierno con 12 diputados? El tema de la Asamblea Legislativa es un tema como aparte, ¿verdad? Como aparte. La configuración de esta Asamblea Legislativa con 18 diputados de Liberación, con 13 del PAC, aunque para el PAC son 12, dado que uno de ellos no lo cuentan, pero para el tema central son 13 diputados PAC, 9 diputados Frente Amplio, aunque son 8 para el Frente Amplio, porque hay otro diputado que no está ahí. La unidad, 8. 8 diputados de la unidad, 4 del Movimiento Libertario, 2 de los cristianos y uno ahí que están ubicados. Es una composición muy heterogénea esta y que lógicamente va a obligar a las alianzas, pero ¿cómo se van a dar esas alianzas? Aquí el tema está en que el presidente de la República tendrá que jugar también dentro de su estrategia en formar esas alianzas. Por eso el tema que se ha dado a poner en la balanza es quién será ministro de la presidencia, porque tendrá que jugar dentro de ese redil ahí para lograr esas alianzas en la Asamblea Legislativa, y alianzas que quizá puedan ser más difíciles en el tanto en que hay partidos que están molestos con el mismo PAC. Claro. Molestos, ¿por qué? Porque ellos hubiesen querido que el PAC les hubiera llamado de primeros a ellos para formar la alianza para las elecciones. Y sin embargo, don Luis Guillermo Solís fue muy claro de que lo que él quiere primero es las alianzas con la ciudadanía, con las cámaras, con las federaciones, con movimientos sociales y demás, y que después hará con partidos políticos para efectos de elecciones, y eso pues ha molestado, ¿verdad? Claro. Algunos partidos, fundamentalmente Frente Amplio, y la Unidad Social Cristiana, pues ahora con un liderazgo nuevo en el señor Pisa, que ha dicho que va a asumir ese liderazgo, como que da más margen a la posibilidad de diálogo. Además del que el Partido Unidad Social Cristiana está en una posición muy complicada. ¿Y por qué complicada? Porque este resurgir del Partido Unidad Social Cristiana a nivel de Asamblea Legislativa, este aire que le está dando la ciudadanía, tiene que aprovecharlo de cara al futuro, a ese futuro que el señor Pisa quisiera verse nuevamente en la palestra política ahí. Claro. Entonces tiene que aprovecharlo muy bien. ¿Qué mal podría hacer el Partido Unidad Social Cristiana uniéndose nuevamente a Liberación, que la gente pueda
tener una percepción de que quieren nuevamente bipartidismo, ese plus que siempre se ha criticado. O sea, es muy complicada esa posición del Partido Unidad Social Cristiana, porque la ciudadanía no lo vería muy bien, esa alianza de Liberación con Unidad Social Cristiana para estar en la Asamblea Legislativa haciendo de las suyas. Entonces, me parece que hay una opción de que el PAC pueda tener un aliado ahí en el Partido Unidad Social Cristiana, y estos votos de unos y de un candidato, de un diputado o de dos diputados, pues es una también estrategia de la presidencia que tendría que acercar a través inclusive de proyectos y de cuestiones que pueda ir sacando para favorecer las comunidades o las representaciones de estos diputados. Pero sí hay posibilidades de alianzas y posibilidades de diálogo y demás que hay que hacerlo. Pues bueno, yo creo que nos queda un mes aún, habrá muchas sorpresas más seguramente de esperar. Y bueno, pues vamos a agradecer a don José Luis que haya estado con nosotros en este ratito. Hemos conversado, creo que ya un buen ratito sobre lo que está pasando y pasará. Agradecerle a don José Luis su compañía durante ese rato. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por la compañía en esto que de verdad es apasionante el tema del análisis político. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sigamos en TF40 Informe.